Antes de que les cuente cómo terminó esta pesadilla y cómo logré poner a estas mujeres de rodillas, por favor, déjenme en los comentarios desde dónde me están viendo. Quiero saber hasta dónde llega mi historia. Mi madre. Esa mujer que toda su vida caminó por las calles de Polanco como si el mismo suelo que pisaba no fuera digno de sus tacones italianos, estaba literalmente de rodillas frente a mi escritorio de caoba. El rímel negro, carísimo seguramente, le manchaba las mejillas arrugadas, mezclándose con lágrimas que apestaban a terror puro. A su lado, mis hermanas, Elena y Victoria, temblaban de manera incontrolable, como si la calefacción de mi oficina en el piso 50 hubiera dejado de funcionar. Les quedaban exactamente 60 segundos antes de que la Policía Federal, que esperaba pacientemente en el lobby de mi edificio, subiera a arrestarlas por un fraude millonario y lavado de dinero. Me rogaban por dinero para no ir a prisión. Yo tomé un sorbo de mi café negro, las miré a los ojos con una frialdad que hasta a mí misma me sorprendió, y les dije, ¿acaso suplicaron así cuando mi Mateo se estaba asfixiando por su culpa? La sangre se les heló en las venas. El silencio que siguió fue tan absoluto que podía escuchar la respiración entrecortada de Victoria. Las puertas de cristal de mi corporativo se habían abierto de golpe 10 minutos antes. Yo sabía perfectamente que vendrían. Llevaba 5 largos y tortuosos años esperando este preciso instante, orquestando cada detalle en las sombras. Mi asistente personal intentó detenerlas en la recepción, pero yo levanté la mano desde mi escritorio para indicarle que las dejara pasar. Ver a doña Carmen, mi madre, junto a sus hijas predilectas, arrastrándose hacia mi oficina, era una imagen que había alimentado mis noches de insomnio. Ya no traían sus bolsos de diseñador, ni sus joyas ostentosas, ni esa actitud de superioridad que las caracterizaba. Sus rostros estaban pálidos, desencajados por el pánico absoluto de perder su estatus, su mansión y, sobre todo, su libertad. Habían venido desesperadas a buscar a la misteriosa inversionista, de la firma médica que había comprado sus enormes deudas en el banco, buscando clemencia, buscando una prórroga para evitar la cárcel tras el colapso de los negocios sucios de mi cuñado Roberto. No tenían la más mínima idea de que esa poderosa inversionista, la dueña de su destino, era yo. Cuando levanté la vista de mis documentos y nuestras miradas finalmente se cruzaron, vi cómo el alma se les caía al suelo. Fue un impacto físico. Mi madre ahogó un grito estridente, llevándose las manos al rostro tembloroso. Elena dio un paso torpe hacia atrás, tropezando con sus propios pies, mientras Victoria, la eterna princesa consentida, simplemente empezó a hiperventilar y a llorar como una niña asustada. Lucía, susurró mi madre, con la voz tan quebrada que apenas pude reconocerla. ¿Eres tú la dueña de todo esto? Por favor, hija mía, tienes que ayudarnos. Nos van a quitar la casa, nos van a meter a la cárcel a todas. Por el amor de Dios, somos tu familia. La palabra familia salió de su boca y me provocó una profunda náusea. Me levanté lentamente de mi silla ejecutiva. Alisé mi traje a la medida con una calma exterior que ocultaba el fuego abrasador que ardía en mi pecho. Hice una seña a mi lawyer, el licenciado Mendoza, quien dio un paso al frente y deslizó sobre mi escritorio un grueso documento legal. Era un contrato irrevocable de cesión total de bienes, acompañado de una confesión de culpabilidad penal que las destruiría socialmente para siempre. Tienen 60 segundos para firmar este documento y darme hasta el último centavo que poseen, les dije, con un tono de voz gélido, afilado como un bisturí. O la policía subirá a ponerles las esposas. Se miraron entre ellas, acorraladas como ratas en un callejón sin salida. Victoria sollozaba diciendo que no soportaría la prisión. Elena me lanzaba miradas cargadas de odio, pero sus manos temblaban demasiado para articular palabra. Yo me crucé de brazos y clavé mi vista en el reloj de pared. Tic-tac. El tiempo se les acababa, igual que se le acabó a mi pequeño hijo. Pero para que entiendan cómo llegamos a este nivel de destrucción, a esta guerra sin cuartel entre personas que comparten la misma sangre, tengo que regresar el tiempo. Tengo que llevarlos 5 años atrás, al día exacto en que mi alma se rompió y el infierno se desató. Todo comenzó cuando yo tenía apenas 30 años.
Era madre soltera, trabajaba como enfermera en un hospital público abarrotado de la Ciudad de México, y mi mundo entero, mi única razón para respirar, giraba alrededor de un solo ser humano, mi hijo Mateo. Mateo tenía 7 añitos y poseía la sonrisa más luminosa y pura que he visto en toda mi vida. Era un niño tierno que amaba coleccionar figuras de dinosaurios, que me abrazaba con sus bracitos delgados cuando yo llegaba con los pies destrozados después de mis turnos dobles. Pero Mateo no era un niño sano. Nació con una falla cardíaca congénita gravísima. Una bomba de tiempo instalada en su pequeño pecho que, durante años, logramos mantener a raya con medicamentos costosos, dietas estrictas e internamientos que me dejaban sin dormir. Jamás peleé la custody en los tribunales porque su padre, un cobarde de primera, desapareció el mismo día que los médicos nos dieron el diagnóstico. Estábamos Mateo y yo, solos, remando contra la corriente. Una tarde de noviembre, el cielo de la ciudad estaba teñido de un gris opresivo, amenazando con una tormenta. El cardiólogo de Mateo, el doctor Robles, un hombre mayor, bueno y siempre honesto, me llamó a su consultorio de urgencia. Su mirada esquiva, el ceño fruncido y la forma en que entrelazaba sus manos sobre el escritorio me lo dijeron todo antes de que siquiera abriera la boca. El frágil corazón de mi niño estaba colapsando rápidamente. Los tratamientos convencionales, las pastillas, las terapias, ya nada funcionaba. Necesitaba un tratamiento experimental urgente y un trasplante que solo podían realizarle en un hospital especializado en Estados Unidos. El plazo máximo era de unos pocos meses. El costo estimado, $100.000. Aproximadamente 2 millones de pesos. $100.000. Esa maldita cifra retumbó en las paredes de mi cabeza como si me hubieran disparado a quemarropa. Mi miserable salary como enfermera apenas me alcanzaba para pagar la renta de nuestro pequeñísimo departamento y la comida de la semana. No tenía cuentas de ahorro millonarias. No tenía propiedades para hipotecar. Aún así, lo vendí absolutamente todo. Vendí mi coche, un modelo viejo que apenas andaba, empeñé mi televisión, mi refrigerador, pedí préstamos personales a usureros que me cobraban intereses criminales. Hice hasta lo humanamente imposible, dejé de comer días enteros, pero apenas logré juntar una fracción ridícula de lo que pedían. El tiempo corría como arena entre mis dedos y la salud de mi hijo se evaporaba frente a mis propios ojos. Sus labios, antes rosados, se tornaban de un tono azulado aterrador por la falta de oxígeno, y su respiración era cada vez más un silbido superficial. Desesperada, sintiendo que me volvía loca, con el orgullo pisoteado y el corazón latiendo en la garganta, tomé la decisión que más terror me daba. Fui a la enorme mansión de mis padres. Mi relación con ellos siempre fue un campo minado. Para mi madre, doña Carmen, yo siempre fui la oveja negra, la mancha en su currículum social, el fracaso absoluto por haberme embarazado joven, no haberme casado con alguien de la alta sociedad y haber elegido una profesión de sirvientas, como ella le llamaba a la enfermería. Mis hermanas, Elena y Victoria, eran los trofeos. Niñas perfectas criadas exclusivamente para lucir ropa de marca y casarse con apellidos ilustres. Pero en mi ingenuidad de madre desesperada, pensé que, ante la inminente muerte de su propio nieto, el instinto y la sangre pesarían más que su maldito elitismo. Llegué a su casa bajo una lluvia torrencial. Estaba empapada hasta los huesos, tiritando de frío, cuando el personal de seguridad privada me dejó pasar a la inmensa sala de estar. Una sala decorada con muebles traídos de Europa y cuadros carísimos. Adentro hacía un calor acogedor, un contraste brutal y doloroso con el frío glacial que yo llevaba en el alma. Mi madre estaba sentada en un sofá de terciopelo importado, cruzada de piernas, bebiendo calmadamente una copa de champaña francesa. Elena y Victoria estaban a su lado, hojeando revistas de alta costura y riendo de algún chisme de la alta sociedad. Cuando me vieron entrar, escurriendo agua sobre su inmaculada alfombra persa, las tres levantaron la vista. No hubo preocupación en sus ojos. Me miraron con una mezcla de fastidio, repugnancia y condescendencia. Con la voz temblorosa, les expliqué la tragedia.
Les puse sobre la mesa de cristal los pesados expedientes médicos, las firmas de los especialistas, las placas de rayos X y las cotizaciones urgentes del hospital en el extranjero. Lloré. Me arrodillé físicamente sobre esa maldita alfombra cara y les supliqué por la vida de Mateo. Les pedí un préstamo, no un regalo. Les juré por mi propia vida, besando el suelo si era necesario, que trabajaría dobles y triples turnos hasta el último de mis días para devolverles cada peso con intereses. Solo necesitaba $100.000 de su vasta e incalculable fortuna para que mi hijo de 7 años pudiera seguir viviendo. El silencio que siguió a mi súplica desesperada fue ensordecedor, denso, asfixiante. Solo se escuchaba el tic-tac de un antiguo reloj de péndulo de roble en la pared. Y entonces, mi madre suspiró, dio un pequeño y delicado sorbo a su champaña y habló. Sus palabras me atravesaron el pecho como espadas al rojo vivo. Lucía comenzó, con un tono de voz monótono, el mismo que usaría para reprender a una empleada doméstica que rompió un plato. Entiende nuestra posición financiera. Todo nuestro capital está invertido a largo plazo. Tenemos que proteger nuestro inheritance, el patrimonio que tu padre ha construido con tanto esfuerzo. No tenemos esa liquidez absurda para dársela a alguien que nunca ha sabido administrar su vida. Es tu nieto, le grité, sintiendo cómo se me desgarraba la garganta. Se está muriendo, mamá. Si no operan a Mateo en unas semanas, su corazón se va a parar. Elena, mi hermana mayor, cerró su revista de moda de un golpe seco y me fulminó con una mirada que destilaba un veneno purísimo. Baja la voz, Lucía. Estás alterando los nervios de mamá en su propia casa. Tu hijo es un pozo sin fondo, sé realista por una vez en tu vida. Los médicos ya te dijeron que es un caso sumamente difícil. No vamos a tirar nuestro dinero a la basura financiando un milagro absurdo que no va a ocurrir. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo directo en el estómago. Me faltaba el oxígeno. ¿Tirar el dinero a la basura? Es la vida de un niño inocente. Es de su misma sangre. Fue entonces cuando Victoria, la menor, la princesa intocable de la casa, se arregló un mechón de su cabello perfectamente peinado de salón y añadió con una crueldad que me dejó paralizada. Además, queridita, tú elegiste esta vida. Tú decidiste abrir las piernas con un don nadie, tú decidiste tenerlo. Ahora asume las consecuencias de tus bajezas. Yo me voy a casar pronto, y tengo que pensar en el college fund de mis futuros hijos, no en arreglar los errores y tragedias de la enfermera fracasada de la familia. Me puse de pie lentamente, apoyándome en la mesa porque mis rodillas se doblaban. Miré a las 3 mujeres frente a mí y me di cuenta, con horror, de que estaba frente a 3 monstruos sin alma. No les pido que me regalen nada, rogué por última vez, llorando a mares. Mamá, por el amor de Dios, tú misma presumiste que el mes pasado gastaste más de $80.000 solo en remodelar los baños de la casa de campo. Te lo ruego de rodillas. Mi madre se levantó, ajustándose su cardigan de seda. Me miró de arriba a abajo con un desprecio insoportable. Prefiero pagar flores costosas para adornar mis salones que financiar la cirugía de tu error, Lucía. Las decisiones mediocres de tu vida son solo tuyas. Y ahora te exijo que te retires, estás ensuciando mi piso y arruinando nuestra tarde. Llamaron a seguridad. 2 hombres de traje me tomaron por los brazos y me escoltaron hasta la enorme puerta de caoba como si fuera una vagabunda agresiva. Salí a la calle bajo la lluvia fría, apretando los documentos médicos contra mi pecho, sintiendo que me moría por dentro. Tras ser arrojada a la calle por mi propia familia, no tuve tiempo para lamer mis heridas. Mi hijo me necesitaba. En un acto de desesperación total, abrí una campaña de donaciones en GoFundMe. Me desnudé emocionalmente ante el Internet. Conté la historia clínica de Mateo. Publiqué fotos de su sonrisa radiante antes de que la enfermedad lo consumiera. Supliqué a perfectos extraños que tuvieran el corazón que mi madre no tuvo. Algunos amigos del hospital, compañeras enfermeras que ganaban tan poco como yo, e incluso vecinos de mi barrio, donaron pequeñas cantidades. Mi tía Lourdes, la hermana de mi padre y el único ser humano decente que compartía mi apellido, me entregó los pocos ahorros que tenía escondidos.
Pero la meta de $100.000 era un Everest imposible. Cada día que pasaba era un martilleo en mi cabeza, una carrera contra la mismísima muerte. Aproximadamente 2 semanas después del humillante rechazo en la mansión, se celebraba el cumpleaños número 60 de mi tía Lourdes. Fue un evento organizado por mis padres en el jardín de su casa. Por respeto y amor profundo a mi tía, y porque muy en el fondo de mi corazón roto albergaba la estúpida y minúscula esperanza de convencer a mi padre en privado para que intercediera por nosotros, decidí asistir. Llegué directamente desde el hospital, con mis ojeras marcadas, el cabello recogido y la misma ropa desgastada de siempre. El ambiente en el jardín era festivo, asquerosamente opulento. Había meseros de guante blanco sirviendo canapés de caviar, risas falsas y el choque de copas de cristal cortado. Nadie, absolutamente nadie de mis tíos ricos o primos, me preguntó cómo seguía Mateo. Era como si mi hijo agonizante fuera un tabú, una enfermedad contagiosa que ignoraban en su burbuja perfecta. A mitad de la cena, mi madre se puso de pie. Tomó un tenedor de plata y golpeó suavemente su copa de champaña para pedir la atención de todos los invitados. Su rostro, maquillado a la perfección, irradiaba una felicidad tan desbordante que me revolvió los ácidos del estómago. Familia, queridísimos amigos, anunció con una voz cantarina, melodiosa. Tengo el inmenso y maravilloso placer de comunicarles que nuestra amada y preciosa Victoria se ha comprometido con Roberto. El jardín estalló en aplausos, vítores y abrazos eufóricos. Victoria se levantó, mostrando a todos un anillo de diamantes tan grotescamente grande que parecía pesarle en el dedo. Roberto, un empresario joven, de sonrisa ensayada y mirada prepotente, asentía con el pecho inflado de orgullo. Yo me quedé sentada, apretando mis manos bajo la mesa. Pero la verdadera puñalada, el golpe que me partió el cerebro en dos, vino unos segundos después. Y como nuestra niña merece lo mejor de este mundo, continuó mi madre, alzando la voz para asegurarse de que todos en las mesas aledañas la escucharan, su padre y yo hemos decidido que tiraremos la casa por la ventana. Les pagaremos una boda de destino en Madrid, España. Será un evento espectacular de 3 días en un castillo medieval reservado exclusivamente para nosotros. No hay, ni habrá, ningún límite de presupuesto. Estimamos que la celebración y los vuelos de los invitados especiales costarán alrededor de $500,000. Para mi princesa, lo mejor. $500,000. 500.000 malditos dólares para una fiesta. Una enorme borrachera de 3 días de pura vanidad. Mientras mi hijo necesitaba apenas una quinta parte de esa suma absurda para que le abrieran el pecho y le salvaran la vida. La sangre me hirvió en las venas de una manera que jamás había sentido. La visión se me nubló por completo por la furia ciega. Me puse de pie de un salto brutal, empujando la pesada silla hacia atrás con un estruendo que silenció las risas de toda la mesa. $500,000, grité, con una voz tan aguda y rota que pareció rasgar la lona de la carpa. ¿Van a gastar $500,000 en una maldita fiesta para presumir, pero me negaron 100.000 para salvar la vida de su propio nieto? Las caras de los invitados se deformaron por el shock y la incomodidad. Victoria me miró con una furia asesina. Eres una resentida, no arruines mi momento, Lucía. Siempre, siempre tienes que hacer que todo se trate de ti y de tu hijo enfermo. Mi hijo se está muriendo, Victoria. ¿Se ahoga todos los días en una cama de hospital público? Caminé a grandes zancadas hacia donde estaba mi madre, señalándola con un dedo que me temblaba violentamente. ¿Cómo puedes dormir por las noches? ¿Cómo puedes pararte ahí a hablar de castillos en España mientras la sangre de tu sangre está conectada a una máquina de oxígeno? Antes de que pudiera pronunciar una sola palabra más, mi madre levantó la mano con una velocidad impresionante y me cruzó la cara con una bofetada tan salvaje que me hizo retroceder 2 pasos, casi cayendo sobre una mesa. El sonido de la piel contra la piel resonó como un látigo en medio del enorme jardín. El ardor físico en mi mejilla no era absolutamente nada comparado con el dolor nuclear que estalló en mi pecho. «Largo de aquí, basura», me gritó Carmen, perdiendo toda su compostura elegante, con los ojos inyectados en rabia pura. «Eres una muerta de hambre, una envidiosa patética».
Largo de mi casa y no te atrevas a volver a mencionar el nombre de tu bastardo para arruinar a mi familia. Me di la vuelta y corrí hacia la salida, con la marca roja de sus dedos ardiendo en mi cara y el alma convertida en cenizas. Al día siguiente del asqueroso incidente en la cena, me desperté antes del amanecer. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar, pero una chispa de esperanza me obligó a encender la computadora. Quería revisar la campaña de GoFundMe. Habíamos alcanzado $12.000. No era ni de cerca lo que necesitábamos, pero era suficiente para pagar el tanque de oxígeno de reserva y asegurar los medicamentos para el corazón de esa misma semana. Sin embargo, cuando la página cargó, sentí que me tiraban un balde de agua con hielo en la espalda. Un cartel enorme con letras rojas bloqueó mi pantalla. Cuenta suspendida bajo investigación por múltiples reportes de actividad fraudulenta. El pánico se apoderó de mí como una bestia. Empecé a sudar frío, me temblaban las manos al punto de no poder sostener el ratón. Llamé a servicio al cliente de la plataforma, histérica, desesperada. Después de una hora de espera, una voz robótica me informó que docenas de cuentas diferentes habían reportado mi campaña en las últimas 48 horas. Alegaban cosas monstruosas, que yo estaba usando fotos robadas de Internet, que mi hijo no existía, que yo era una estafadora profesional o peor aún, que quería el dinero para financiar mi adicción a las drogas y pagar deudas. Estaban reteniendo todos los fondos hasta que se realizara una investigación exhaustiva, lo cual podía tomar semanas. Semanas que Mateo no tenía. Alguien, con una maldad incalculable, me estaba saboteando deliberadamente. Lloré de una frustración tan profunda que me rasgó la garganta. ¿Quién en este mundo podía ser tan sádico, tan cruel para quitarle el aire a un niño moribundo? Pero muy en el fondo de mi estómago, yo sabía exactamente la respuesta. Esta vez no me quedé de brazos cruzados llorando mi desgracia. El dolor agonizante se transformó en una necesidad fría e implacable de tener pruebas. Tenía un amigo de la secundaria, Carlos, que trabajaba como ingeniero en sistemas de ciberseguridad para un banco. Lo llamé, ahogada en llanto, y le supliqué ayuda por la vida de mi hijo. Carlos, conmovido, me prometió investigar. 3 días después, Carlos me citó de urgencia en un café discreto lejos del hospital. Tenía ojeras profundas. Sacó de su mochila una carpeta manila gruesa y la deslizó sobre la mesa. Lucía, me dijo con voz grave, mirándome con profunda lástima, no vas a querer creer esto, pero las huellas digitales no mienten. Logré rastrear la procedencia de la gran mayoría de los reportes masivos. Abrí la carpeta. Había cientos de hojas impresas con códigos, capturas de pantalla de foros ocultos y grupos privados de Facebook. Los reportes provienen de 2 direcciones IP principales, continuó Carlos, señalando los números con un bolígrafo. Una es la red Wi-Fi residencial registrada a nombre de tu padre, en Polanco. La otra es la dirección de la Agencia de Relaciones Públicas de Valeria, la mejor amiga de tu hermana Victoria. Sentí náuseas. Miré las capturas de pantalla de los chats que Carlos había logrado infiltrar. Eran mensajes de Elena, mi propia hermana mayor, y Valeria, coordinando un ataque digital masivo. Habían creado docenas de perfiles falsos para destruir mi única esperanza. Elena había escrito textualmente, hay que tumbarle la página a la arrastrada de mi hermana. Quiere sacarle dinero a la gente para irse de viaje. El mocoso ya está desahuciado de todas formas, es inútil donar. En ese preciso instante, sentada en esa silla barata de café, algo dentro de mi pecho se quebró para siempre, y algo nuevo, oscuro y aterradoramente frío, nació en su lugar. No grité. No derramé una sola lágrima más. Cerré la carpeta despacio. La ingenuidad de la Lucía buena y sumisa había muerto. Le di las gracias a Carlos, me levanté y caminé hacia mi pequeño departamento. Saqué una caja de metal de debajo de mi cama y guardé allí todos los documentos, las direcciones IP, los mensajes de odio impresos. Cerré el candado. Supe entonces que ir a gritarles o denunciarlas en ese momento no serviría de nada. Ellos tenían a los mejores abogados, tenían dinero e influencias, y yo era una simple enfermera que apenas podía pagar el pasaje de autobús.
Decidí que guardaría esa evidencia venenosa como una bomba de tiempo. Mi venganza no sería un arranque de histeria, sería calculada, silenciosa y absolutamente demoledora. Pero el destino, en su infinita crueldad, tenía preparada otra tortura para mí al día siguiente. La salud de Mateo se desplomó de forma alarmante y brutal esa misma semana. La falta de los medicamentos costosos que no pude comprar por el bloqueo de GoFund me hizo estragos en su cuerpecito. Los pulmones empezaron a llenársele de líquido, haciendo un sonido burbujeante cada vez que intentaba jalar aire. Lo ingresé de urgencia en el hospital público donde yo trabajaba. Esa madrugada, el doctor Robles me tomó por los hombros en el pasillo helado de linóleo. Me miró con los ojos empañados y me dio la noticia que ninguna madre, bajo ninguna circunstancia, debería escuchar jamás. Lucía, perdóname, lo siento con toda mi alma, me dijo con la voz temblorosa. Su corazón ya no resiste. El tejido está cediendo. Le quedan días, tal vez una semana si ocurre un milagro. Ya no hay nada más que médicamente podamos hacer aquí más que mantenerlo sedado para que no sufra. Me dejé caer contra la pared, resbalando hasta quedar sentada en el suelo frío del hospital. El llanto me arrancaba el aire de los pulmones, me quemaba la garganta. Mi niño se me iba. Se me escurría entre los dedos y yo, su madre, no tenía el poder ni el dinero para retenerlo. En ese momento de desesperación absoluta, me limpié la cara. Dejé a Mateo sedado al cuidado de mis compañeras y salí a la calle. Fui corriendo a una casa de empeño en el centro. Me quité la única joya de valor real que tenía en la vida. Un anillo antiguo de oro macizo con un pequeño zafiro, herencia de mi abuela paterna. Me dieron apenas $500 por él. Una miseria, pero era suficiente para pagar la morfina privada que el hospital público no me podía proporcionar en grandes cantidades. Con los billetes arrugados apretados en el puño dentro del bolsillo de mi suéter, caminé aturdida por la avenida Presidente Masaryk, buscando una farmacia de alta especialidad. Estaba en la zona más cara de la ciudad, un lugar al que yo no pertenecía. Y allí, como si el diablo mismo hubiera querido burlarse de mi desgracia, a través de los enormes y prístinos ventanales de cristal de una boutique de novias de altísimo lujo, vi la escena más grotesca y dolorosa de mi vida. A escasos metros de mí, separadas solo por un cristal, estaban mi madre, Victoria y Elena. Estaban sentadas en sillones de terciopelo rosa, rodeadas de 3 asistentes uniformadas que les servían té en tazas de porcelana y bandejas con macarrones franceses. Victoria estaba de pie sobre un pedestal circular, rodeada de espejos, probándose un vestido de novia espectacular, lleno de encajes bordados a mano y cristales que destellaban bajo las luces cálidas de la tienda. Mi madre aplaudía con las manos juntas, con una sonrisa radiante de felicidad genuina. Por puro instinto, movida por una mezcla de rabia y desesperación, empujé la pesada puerta de cristal y entré. La campanilla dorada sonó anunciando mi llegada, y las 3 mujeres voltearon a verme. Mi ropa vieja, mis zapatos gastados de hospital y mi rostro demacrado, surcado por las lágrimas y las ojeras, desentonaban violentamente en ese paraíso blanco y perfecto. ¿Qué demonios haces aquí?, siseó Elena al instante, poniéndose en pie y caminando rápido hacia mí para bloquearme el paso, como si yo fuera una indigente a punto de robar. ¿Estás avergonzándonos? Sal de aquí. 250.000 pesos, señora, una excelente elección, escuché que le decía la dependienta principal a mi madre a mis espaldas. $20.000. 20 malditos $1.000 por un pedazo de tela blanca. El equivalente a lo que hubiera costado estabilizar a Mateo el primer mes en Estados Unidos. Saqué los billetes arrugados que me acababan de dar en el empeño y se los restregué en la cara a Elena. Acabo de empeñar el único recuerdo de la abuela por $500 mugrosos para comprar morfina de grado médico para que Mateo no grite de dolor, les dije. Mi voz sonaba plana, vacía, como si ya estuviera muerta por dentro. El doctor acaba de decirme que le quedan días. Mi madre se acercó rápidamente, roja de la ira por la humillación que yo le estaba causando frente a las empleadas de alta costura. Me tomó del brazo con una fuerza brutal, clavándome las uñas acrílicas. Mira, Lucía, no me importa tu drama en este momento, me escupió al oído en voz baja pero cargada de furia. ¿No ves que tu hermana está eligiendo el vestido de sus sueños?
Es el día más feliz de su vida y vienes a arruinarlo con tus tragedias y tu cara de muerta. Además, acabamos de firmar el cheque de las flores importadas para el castillo en España, $30.000. Estamos muy estresadas con los preparativos. Vete de aquí antes de que llame a seguridad. $30.000 en flores que se marchitarían al día siguiente. 20.000 en un vestido para usar una sola noche. $50.000 despilfarrados en una sola tarde de compras, mientras la carne de su carne agonizaba por falta de recursos. No dije una sola palabra más. Me solté de su agarre de un tirón, las miré fijamente a los ojos, grabando esa imagen de hipocresía y superficialidad obscena en mi memoria celular, y salí a la calle. Fui a comprar la morfina. Sabía que el fin estaba cerca, y yo solo quería estar abrazando a mi niño. Los últimos 3 días y 3 noches de la vida de mi pequeño Mateo fueron una mezcla entre el infierno más oscuro de Dante y un milagro de amor puro. Un infierno innegable por el dolor físico que destrozaba su cuerpecito y la angustia asfixiante de ver cómo su respiración se hacía cada vez más lenta, más laboriosa. Y un milagro porque, a pesar de estar conectado a tubos y monitores, a pesar de la morfina que le nublaba la mente, él aún intentaba sonreírme. Yo no me moví de la incomodísima silla de plástico duro junto a su cama en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. No comí, no dormí. Le canté sus canciones favoritas de cuna al oído, le leí 1000 veces su cuento sobre el tiranosaurio Rex, le acaricié el cabello húmedo por el sudor y le juré, con el corazón hecho pedazos, que mami iba a estar bien. Le rogué que no tuviera miedo de cerrar los ojitos, que los ángeles lo estaban esperando para jugar. Era un martes por la madrugada. Las frías luces fluorescentes del hospital parpadeaban, dándole a la habitación un aspecto lúgubre. En el silencio pesado y opresivo, solo se escuchaba el pitido constante, rítmico pero cada vez más débil, del monitor cardíaco. Saqué mi teléfono celular del bolsillo por un momento. No sé por qué lo hice, quizá mi cerebro, colapsado por el trauma, buscaba distraerse un microsegundo del abismo que se abría frente a mí. Al abrir la aplicación de Instagram, el algoritmo me dio una bofetada. Lo primero que apareció en mi inicio fueron las historias recientes de Valeria, de Elena y de Victoria. Estaban en Europa. Específicamente, en Ibiza. Mi familia entera había viajado anticipadamente a España para celebrar la exclusiva despedida de soltera de Victoria, costeada íntegramente por la tarjeta platino de mis padres. Un viaje de fin de semana que, según escuché decir a la tía Lourdes, superaba los $40.000. Los vídeos en la pantalla de mi celular las mostraban a las 3, bronceadas, vistiendo trajes de baño de diseñador, a bordo de un yate privado inmenso. Estaban brindando eufóricas con botellas de champaña Dom Perignon, botellas que costaban más que el tanque de oxígeno de mi hijo, riendo a carcajadas bajo el deslumbrante sol del Mediterráneo, bailando al ritmo de música electrónica a todo volumen. Estaban celebrando la vida, el exceso, su maldito estatus intocable. Miré la brillante pantalla del teléfono reproduciendo sus risas y luego levanté la vista para mirar el rostro pálido, ceroso y sudoroso de mi niño intubado. La desconexión visceral, la brutalidad del contraste entre esos dos mundos, me provocó unas náuseas tan fuertes que casi vomito ahí mismo. Justo en ese maldito momento, el sonido de la respiración de Mateo cambió drásticamente. Dejó de ser un jadeo para convertirse en un suspiro largo, profundo y extrañamente pacífico. Fue como si, de repente, soltara todo el inmenso peso del mundo que aplastaba su pechito. El rítmico pitido del monitor cardíaco se detuvo un segundo y luego se transformó en una línea plana y continua. Un sonido agudo, penetrante y definitivo que se clavó en mi cerebro para no salir jamás. Solté el teléfono, que cayó al suelo estrellándose la pantalla. Me abalancé sobre el pecho de mi hijo, lo agarré por los hombros, tomé su carita helada entre mis manos y le supliqué, le recé a gritos a un Dios en el que en ese instante dejé de creer, que me lo devolviera. Las enfermeras entraron corriendo empujando el carro rojo de paros, el doctor Robles me apartó suavemente e intentó reanimarlo con el desfibrilador 1, 2, 3 veces. Pero yo sabía que ya era tarde. El corazón cansado de Mateo se había rendido. Mi hijo, mi universo entero de 7 años, había muerto.
No grité más. No me desmayé. Me quedé parada en una esquina de la habitación, congelada, viendo cómo el doctor Robles bajaba la cabeza y una enfermera lloraba mientras cubrían el cuerpecito de mi niño, con una sábana blanca hospitalaria. Sentí físicamente como el frío de la muerte de Mateo salía de la cama y se transfería directamente a mis propias venas. Mi corazón, al igual que el suyo, se detuvo esa madrugada de martes. Pero a diferencia del de mi hijo, el mío reinició sus latidos, pero ahora convertido en una piedra de hielo impenetrable. Lloré en silencio, con un llanto seco, sin lágrimas, que quemaba las entrañas. A mi hijo lo mató una condición genética, sí, era innegable. Pero la indiferencia, la avaricia y el desprecio clasista de mi familia habían firmado su sentencia de muerte acelerada. Y eso no se los iba a perdonar ni en esta vida ni en la siguiente. Unas pocas horas después del fallecimiento, cuando amaneció sobre la ciudad y tuve que arrastrar mi cuerpo vacío para encargarme de los horrorosos trámites de la funeraria, usando el dinero que el doctor Robles y mi tía Lourdes, en un acto de compasión pura, me habían prestado para pagar un ataúd blanco y humilde, tomé fuerzas de donde no tenía para hacer la llamada que más asco me daba hacer en mi vida. Llamé al celular internacional de mi madre. Sabía, por sus malditas redes sociales, que estaban por volar de regreso de Ibiza a Madrid para ultimar los detalles del gran evento. El teléfono sonó 3 veces. Contestó de golpe. A través del auricular se escuchaba un ruido caótico de fondo, risas de mujeres, el sonido de copas, cierres de maletas costosas y música de hotel de lujo. ¿Qué quieres, Lucía?, respondió mi madre. Su voz denotaba prisa y fastidio. Estamos empacando contrarreloj. Mañana es nuestro vuelo privado a Madrid para el ensayo de la boda. Habla rápido. Mateo murió, le dije. 3 palabras planas, secas, sin adornos ni lágrimas. Hubo un silencio pesado al otro lado de la línea. El tintineo de las copas en el fondo pareció detenerse. Por un estúpido y fugaz segundo, pensé que tal vez, solo tal vez, el peso de la noticia quebraría esa coraza de vanidad asquerosa y afloraría algo parecido al dolor de una abuela. Pero me equivoqué profundamente. Una vez más. ¡Ay, no! Dios mío, qué barbaridad, suspiró mi madre, pero su tono no era de dolor desgarrador, sonaba a una profunda y molesta irritación, como si le hubieran cancelado una cita en el salón de belleza. Lucía, por favor, ¿por qué hoy? De verdad, qué inconveniente. Tenemos el vuelo de primera clase y la cena de ensayo en Madrid el jueves en la tarde. ¿No puedes hablar con la funeraria y mover el funeral para la próxima semana? Es de pésimo gusto llegar de luto y con los ojos llorosos a una boda de esta magnitud. Tus hermanas van a estar devastadas, les vas a arruinar por completo el estado de ánimo para las fotos oficiales. Mi mano apretaba el teléfono celular con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. El nivel de narcisismo psicopático era incomprensible. Mover el funeral de mi hijo para que ustedes salgan bien en las fotos, susurré, con la voz cargada de un odio venenoso. Lo voy a enterrar mañana a primera hora. Si quieren venir a despedirse del nieto que dejaron morir, bien. Si no, lárguense a su maldita boda de $500,000 y no vuelvan a buscarme nunca más en su miserable vida. Y colgué, bloqueando el número de inmediato. El funeral de Mateo fue un evento minúsculo, envuelto en una tristeza gris y silenciosa. Llovía a cántaros en el cementerio de la periferia de la ciudad. Solo estuvimos mi tía Lourdes, que me sostenía para que no me cayera en el lodo, el doctor Robles, un par de compañeras enfermeras con sus uniformes blancos bajo paraguas negros, y yo. Faltaba 1 hora para que los sepultureros bajaran el pequeño ataúd blanco a la fosa húmeda. Y entonces llegaron. Aparecieron como una aparición obscena en medio de nuestro duelo. Una camioneta de lujo, blindada y negra, se estacionó cerca. De ella bajaron mi padre, que siempre fue un cobarde silente bajo la sombra de mi madre, doña Carmen, Victoria y Elena. No vestían de luto negro. Venían vestidos con ropa de diseñador en tonos beige y azul marino, extremadamente cómodos para viajar largas horas. Los pasaportes internacionales y los pases de abordar de primera clase asomaban obscenamente por los cierres de
Sus bolsos Louis Vuitton. Mi madre llevaba unas gafas de sol oscuras y enormes, marca Prada, para que no se notara que no había derramado una sola lágrima real. Se pararon a un par de metros de la carpa verde de la fosa. Mi padre, revisando su costoso reloj suizo en la muñeca cada 2 minutos, miraba hacia el cielo con impaciencia, molesto porque la lluvia le arruinaba los zapatos de piel italiana. Estuvieron exactamente 15 minutos de reloj. Ni un segundo más. Se acercaron a mí bajo la lluvia. Mi madre me dio un abrazo frío, tenso, de esos donde los cuerpos deliberadamente apenas se tocan. Lo siento muchísimo, Lucía, susurró rápido, oliendo a perfume caro. Pero tenemos que irnos ya mismo o el tráfico nos hará perder el vuelo a Europa. Sé fuerte, hija. Victoria y Elena, cruzadas de brazos, ni siquiera tuvieron la decencia de mirarme a los ojos o acercarse al pequeño ataúd. Dieron media vuelta sincronizada y caminaron apresuradas hacia la camioneta climatizada, esquivando los charcos con asco para no ensuciar sus suelas rojas de Christian Louboutin con la tierra del cementerio, donde descansaría mi hijo. Yo me quedé allí, plantada en el borde de la tumba abierta de mi niño, empapada por la lluvia, viendo cómo la camioneta aceleraba y se alejaba rápidamente hacia el aeropuerto internacional. Ellos se iban a un castillo en España a despilfarrar $500,000 en langosta y vestidos de diseñador. Yo me quedaba a enterrar a la mitad de mi alma en un hoyo en la tierra, pagado con dinero prestado. Mientras los sepultureros echaban la primera palada de tierra mojada sobre el ataúd blanco de Mateo, apreté los puños hasta clavarme las uñas en las palmas y le hice una segunda promesa a mi hijo. La promesa definitiva. Van a pagar por esto, mi amor. Te lo juro por mi vida. Les voy a quitar su dinero, su orgullo y su libertad. Y así, con esa promesa sellada en tierra húmeda y dolor absoluto, murió la enfermera sumisa, y nació la mujer que orquestaría la venganza perfecta. Los días posteriores al entierro de mi hijo fueron un agujero negro. Regresé a mi departamento, un lugar que de repente se sentía inmenso y asfixiante por el silencio. Ya no estaba el ruido del monitor de oxígeno, ya no estaban los carritos de juguete tirados en la alfombra, ya no estaba su risa. Solo quedaban facturas médicas que sumaban más de $80,000. Una montaña de papel que representaba mi fracaso financiero y la muerte de Mateo. Una tarde, mientras recogía el correo en la entrada de mi edificio, vi una revista de sociedad de esas que leen las señoras de Las Lomas y Polanco. En la portada, brillando con una luz obscena, estaba Victoria. La boda del año en Madrid, decía el titular en letras doradas. Abrí la revista con las manos temblando. Ahí estaban las fotos de mi familia. Mi madre con un vestido de diseñador, mi padre levantando una copa de cristal fino, Elena posando junto a un carruaje tirado por caballos blancos y Victoria, envuelta en ese vestido de $20,000, sonriendo junto a Roberto. La nota detallaba los arreglos de orquídeas importadas, el banquete de langosta, la champaña que corrió como agua. $500,000. Leí cada palabra sentada en el suelo frío de mi sala. No derramé una sola lágrima. El dolor ya había secado mis conductos lacrimales. En ese momento, tiré la revista a la basura y tomé la primera decisión fría y calculada de mi nueva vida. Contacté a un abogado de oficio y declaré la bancarrota. Era la única salida lógica. Los cobradores me acosaban día y noche por las deudas del hospital, pero yo no tenía nada a mi nombre. El proceso destruyó mi historial crediticio, pero borró de un plumazo esos $80,000 de deuda médica que me tenían atada al pasado. Necesitaba un lienzo en blanco para construir mi imperio. Esa misma semana, alguien llamó a mi puerta. Era mi tía Lourdes. Venía vestida de negro, con los ojos hinchados. Entró a mi pequeño departamento. Vio la caja de los juguetes de Mateo en una esquina y se soltó a llorar amargamente. Me abrazó con una fuerza que me sostuvo el alma. Perdóname, Lucía, me dijo entre sollozos. Perdóname por no tener más dinero para darte. Mi hermano y tu madre son unos monstruos. Me dan asco. Fui a esa boda maldita en España solo por obligación familiar, pero me la pasé vomitando del asco moral que sentía. No quiero saber nada de ellos.
La invité a sentarse y le serví un café. Miré a los ojos a la única mujer decente de mi familia y le conté la verdad. Le mostré la caja de metal con las pruebas del sabotaje a mi campaña de GoFundMe. Le mostré las direcciones IP que incriminaban a Elena y a Valeria. La cara de mi tía Lourdes se transformó de la tristeza a una furia absoluta. «¿Qué vas a hacer?», me preguntó, apretando los puños. «Voy a destruirlos», le respondí con una voz tan serena que la asustó. «Les voy a quitar absolutamente todo lo que aman. Su dinero, su estatus, su libertad. Pero no puedo hacerlo sola desde afuera. Necesito ojos dentro de su mundo perfecto». Mi tía Lourdes no dudó ni un segundo. Aceptó ser mi infiltrada. Durante los siguientes años, ella asistiría a las cenas, a los bautizos de los hijos de Victoria, a las reuniones del club de campo. Ella escucharía, observaría y me pasaría cada detalle financiero, cada chisme, cada movimiento de las empresas de mi padre y de mi cuñado Roberto. Con esa alianza sellada, cambié el rumbo de mi vida de forma radical. Dejé mi trabajo como enfermera clínica en el hospital público. Había visto suficiente muerte. Pedí un préstamo estudiantil del gobierno y me inscribí en una maestría en administración de hospitales y finanzas. Estudiaba de madrugada, trabajaba en oficinas de salud pública de día. No tenía vida social, no tenía pareja, no tenía distracciones. Mi única compañía era la memoria de Mateo y una sed de justicia que me mantenía despierta. Mi esfuerzo inhumano dio frutos rápido. Mi inteligencia para los números y mi conocimiento interno de las carencias del sistema de salud llamaron la atención de directivos importantes. A los 3 años, recibí una promoción clave como directora de operaciones en una red de clínicas privadas. Mi sueldo se triplicó. Aprendí cómo se movía el dinero a gran escala, cómo funcionaban los fondos de inversión, cómo los ricos protegían sus capitales y, más importante aún, cómo los perdían. Conocí a Santiago, un magnate del sector salud, un hombre implacable en los negocios pero con un código de honor estricto. Le presenté un proyecto para reestructurar hospitales en quiebra. Le encantó mi frialdad y mi visión. Nos asociamos y fundamos el grupo de inversión médica LIM. Me convertí en socia y CEO. En menos de 5 años, la enfermera pobre y humillada se había transformado en una mujer de negocios millonaria, con el poder de hacer temblar a directores de bancos. Mi cuenta bancaria crecía, pero mi objetivo final nunca cambió. Solo estaba afilando el cuchillo. 5 años exactos después de la muerte de mi hijo. Estaba sentada en mi oficina de la torre financiera, revisando los rendimientos de nuestras clínicas, cuando sonó mi teléfono privado. Era tía Lourdes. Nos veíamos en secreto una vez al mes en cafeterías alejadas de las zonas donde se movía mi familia. «Lucía, tienes que ver esto», me dijo nada más sentarse en nuestra mesa habitual, pasándome un sobremanila por debajo de la mesa. «Roberto está desesperado. Su empresa de bienes raíces tiene un agujero enorme. Tu padre le confió todo el fondo de retiro de la familia y gran parte de las escrituras de la casa para un negocio en Cancún que resultó ser una estafa». Abrí el sobre. Tía Lourdes había logrado fotocopiar documentos de la oficina de mi padre durante una cena de Navidad a la que, obviamente, yo no fui invitada. Revisé los papeles con el ojo crítico de una auditora financiera. Lo que vi me hizo sonreír por primera vez en un lustro. Roberto no solo había hecho un mal negocio. Había estado lavando dinero. Había creado empresas fantasma para desviar fondos, evadiendo millones de pesos en impuestos al SAT, el fisco mexicano. Y lo peor, había involucrado las firmas de mi madre, de Victoria y de Elena como miembros de la junta directiva de esas empresas fantasma para proteger sus propios bienes. En caso de una auditoría, todas caerían con él. Mi familia estaba sentada sobre una bomba de tiempo y ni siquiera se daban cuenta porque estaban muy ocupadas, organizando eventos de caridad falsos para salir en las revistas. Volví a mi oficina y me encerré durante 3 días. No iba a esperar a que el karma o la justicia divina hicieran su trabajo. Yo era el karma. Contraté a una firma de investigadores privados y auditores forenses, pagándoles una fortuna para que desenmarañaran toda la red de corrupción de Roberto,
usando los documentos de mi tía como punto de partida. Construyeron un expediente sólido, irrefutable, perfecto. Documentaron las transferencias ilícitas, las cuentas en paraísos fiscales, las firmas falsificadas. Cuando tuve la carpeta completa, pesada como un ladrillo, me puse unos guantes quirúrgicos de látex. Metí todas las pruebas en varios sobres sin remitente. Imprimí etiquetas con las direcciones de la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno Federal, de la Procuraduría, del SAT, e incluso de un par de periodistas de investigación conocidos por destruir reputaciones. Salí de noche y dejé caer los sobres en diferentes buzones de correo de la ciudad. Escuchar el sonido de esos sobres cayendo en el fondo de metal fue la música más hermosa que había escuchado desde la risa de Mateo. Había encendido la mecha. Ahora solo tenía que sentarme en primera fila a ver cómo se quemaba su castillo de naipes. El golpe no tardó ni un mes en llegar. Estaba tomando mi café matutino cuando encendí las noticias financieras. Escándalo de corrupción en Polanco, decía el cintillo rojo en la parte inferior de la pantalla. Un operativo federal había irrumpido en las oficinas de Roberto a las 7 de la mañana. Los periodistas mostraban imágenes en vivo de mi arrogante cuñado saliendo de su edificio de cristal esposado, custodiado por agentes armados, tratando de taparse la cara con el saco de su traje a la medida. El presentador leía un comunicado oficial detallando la millonaria evasión fiscal y el lavado de activos. Mencionaron el nombre de la empresa. Mencionaron que varios miembros de la familia política estaban bajo investigación directa. Llamé a tía Lourdes. Ella contestó susurrando, encerrada en el baño de su casa. Lucía, es un caos total. Tu madre está sufriendo un ataque de nervios, tuvieron que sedarla. A Elena le cancelaron todas las tarjetas de crédito en el centro comercial esta mañana. El banco congeló absolutamente todas las cuentas de la familia por orden de un juez. No tienen ni para pagar la luz de la mansión. ¿Y Victoria?, pregunté, saboreando cada sílaba. Gritando como loca. Dice que Roberto le arruinó la vida, que quiere el divorcio inmediatamente, pero no tiene ni un peso para pagar un abogado. Lucía, están hundidos. La destrucción social fue inmediata. En México, la alta sociedad no perdona el escándalo público. Valeria, la supuesta mejor amiga de Victoria que nos había saboteado años atrás, fue la primera en darles la espalda. Como buena víbora, filtró rumores a revistas de espectáculos, asegurando que ella siempre sospechó que el dinero de la boda de España era sucio. De la noche a la mañana, mi madre y mis hermanas pasaron de ser las reinas de Polanco a ser parias sociales, apestadas que nadie quería saludar en la calle. Pero la humillación pública no era suficiente para mí. Necesitaba verlas de rodillas. El gobierno les dio un ultimátum. Para evitar que Carmen, Elena y Victoria pisaran una prisión federal por complicidad y evasión fiscal, y para evitar el embargo inmediato de la mansión familiar, debían pagar una multa y fianza que ascendía a $900.000. Casi 20 millones de pesos. Tenían 30 días. No tenían liquidez. Su tan preciado inheritance estaba bloqueado o había desaparecido en las cuentas de Roberto. Los supuestos amigos de la familia, esos que bebieron champaña de $500.000 en Madrid, mágicamente desaparecieron cuando mi padre empezó a llamar para pedir préstamos. Nadie quería asociarse con delincuentes de cuello blanco. Fue entonces cuando moví mi última pieza de ajedrez. Tenía en mi nómina a un lawyer de alto perfil, el licenciado Mendoza, un hombre brillante y sin escrúpulos. Moví los hilos necesarios para que el desesperado abogado defensor de mi padre se topara casualmente con Mendoza en los juzgados. Mendoza le dejó caer el anzuelo perfecto. Le habló de un fondo de inversión privado y súper discreto, especializado en rescatar a familias de la élite en crisis financieras extremas, comprando sus deudas a cambio de garantías. Le dijo que este fondo, LIM Investment Group, operaba bajo estricta confidencialidad para proteger el honor de sus clientes. El abogado de mi padre mordió el anzuelo al instante. Desesperados, al borde del abismo y con el reloj corriendo hacia la cárcel, mi familia agendó una cita urgente en nuestras oficinas corporativas.
Les exigimos que las firmantes involucradas, es decir, mi madre y mis 2 hermanas, se presentaran en persona para la evaluación del rescate financiero. Y así fue como regresamos al momento exacto por donde empecé esta historia. A esos 60 segundos cruciales en mi oficina de cristal. El aire en la oficina estaba tan tenso que se podía cortar con unas tijeras. Mi madre me miraba desde el suelo, tratando de encontrar a la hija dócil que solía ser, a la enfermera desesperada que echó a la calle bajo la lluvia. Pero esa mujer ya no existía. Frente a ella estaba la dueña de la soga que rodeaba sus cuellos. 60 segundos, repetí, señalando el reloj de pared. 55. Lucía, por el amor de Dios, no puedes hacernos esto, suplicó Elena, levantándose temblorosa pero sin atreverse a acercarse a mi escritorio. Nos quieres quitar la casa donde crecimos. Nos quieres dejar en la calle. Eso es cruel. Solté una carcajada corta, seca, sin un ápice de humor. Cruel. Qué palabra tan interesante viniendo de ti, Elena. ¿Te parece cruel que les quite sus joyas y sus paredes de mármol? A mí me pareció cruel tener que empeñar los recuerdos de mi abuela para comprar morfina porque ustedes necesitaban flores de $30.000 en un castillo. Mi madre rompió a llorar, un llanto feo, descontrolado, arruinando su maquillaje impecable. Cometimos un error, Lucía. Te juro que nos arrepentimos todos los días. No sabíamos que Mateo iba a morir tan rápido. Golpeé el escritorio con la palma de la mano, haciendo saltar los bolígrafos de plata. Cállate. No te atrevas a usar la ignorancia como excusa. Yo se los advertí. Les mostré los papeles médicos. Y tú me dijiste en mi cara que preferías adornar tus salones que financiar la cirugía de un error. Bueno, mamá, el error está aquí cobrando la factura. 40 segundos, interrumpió fríamente el licenciado Mendoza, acercando el contrato hacia ellas. Victoria se secaba los mocos con el dorso de la mano, despojada de todo su glamour falso. Firmaremos la casa, Lucía. Te daremos las escrituras, las joyas, todo. Pero por favor, sálvanos de ir a esa prisión, no voy a sobrevivir ahí adentro. Hay una condición más, dije, levantando un dedo. Mendoza sacó un segundo documento del portafolios. Este es un anexo. Una confesión legal, redactada bajo juramento y lista para ser notariada en este instante. ¿Una confesión de qué?, preguntó Elena, con los ojos muy abiertos por el terror. De tu obra maestra, hermanita, le respondí, mirándola directamente al fondo de su alma podrida. Aquí detallas cómo tú, en complicidad con tu amiguita Valeria, orquestaron un ataque cibernético y difamatorio para cancelar la campaña de GoFundMe destinada a la cirugía de mi hijo. Confiesas que difundiste mentiras deliberadas bloqueando el acceso a sus tratamientos vitales. El rostro de Elena perdió todo el color. Parecía un cadáver. No, yo no voy a firmar eso. Eso es admitir un delito grave. Me vas a meter a la cárcel de todas formas. Si firmas, este documento se queda en mi caja fuerte personal como garantía de que jamás volverán a levantar la cabeza en esta ciudad, le expliqué, recargándome en la silla ejecutiva. Si no firmas ahora mismo, tengo el expediente completo del ingeniero en ciberseguridad, con las direcciones IP y los registros de los foros, listo para ser entregado al Ministerio Público. Eso sumado a los fraudes de tu cuñado, te garantizan unos 10 años en la cárcel. Tú decides. Te quedan 20 segundos. Mi madre se abalanzó sobre Elena, agarrándola de los brazos, sacudiéndola con violencia. Firma, maldita sea, firma. Nos vas a condenar a todas por tus estupideces. Firma el maldito papel, Elena. El pánico de la matriarca era absoluto. El instinto de conservación aplastó cualquier lealtad familiar. Victoria también le gritaba a Elena, culpándola de todo. Se estaban devorando entre ellas en mi propia oficina. Era un espectáculo grotesco y fascinante. Elena, llorando mares de humillación y terror, tomó la pluma de oro que le ofreció el abogado. Con la mano temblando violentamente, firmó la confesión de su bajeza.
Luego firmaron la cesión de la mansión, los autos europeos, los relojes, todo. Cuando pusieron la última firma, el licenciado Mendoza recogió los documentos, los revisó meticulosamente y asintió hacia mí. Firmé el cheque por $900.000 a nombre del juzgado federal para cubrir sus fianzas y multas. Lo tiré al suelo, frente a los pies de mi madre. «Lárguense de mi vista», les dije, señalando la puerta. «Recojan sus cosas de mi casa. Tienen 24 horas para desalojar la mansión antes de que mande a cambiar las cerraduras». Mi madre recogió el cheque del suelo, humillada hasta lo más profundo de su ser, y salieron de la oficina arrastrando los pies, como fantasmas de las mujeres soberbias que alguna vez fueron. Podría haber terminado ahí. Las había dejado en la ruina financiera absoluta, despojadas de su mansión de Polanco, viviendo en un departamento rentado y minúsculo en un barrio de la periferia. Roberto estaba en la cárcel, Victoria tramitando un divorcio sin recibir un solo peso, y mi padre trabajando de oficinista a sus casi 70 años para poder comer. Pero la memoria de Mateo exigía un último acto de justicia. Necesitaba que el mundo supiera quiénes eran realmente. Un mes después, LIM Investment Group organizó una gala de caridad de altísimo perfil en el hotel más exclusivo de la ciudad para recaudar fondos para niños con cardiopatías. Era el evento social del año. Todos los que eran alguien en México estaban invitados. Inversores, políticos, celebridades y, por supuesto, toda la alta sociedad que alguna vez se codeó con mi familia. Sorprendentemente, le envié una invitación dorada a doña Carmen, Victoria y Elena. Pensaron, en su infinita estupidez y arrogancia, que yo estaba dispuesta a firmar la paz, que el hecho de no haberlas mandado a prisión significaba que aún sentía algo de amor filial. Pidieron vestidos prestados y llegaron a la gala intentando recuperar un ápice de su dignidad perdida, sonriendo falsamente a la gente que las ignoraba. A mitad de la cena, subí al escenario. Las luces del enorme salón de baile se atenuaron y los reflectores me iluminaron. Llevaba un vestido negro impecable, sencillo pero poderoso. El murmullo de la élite se silenció. Agradecí a los donantes y hablé sobre el propósito de la fundación. «Esta noche estamos aquí para salvar vidas», dije por el micrófono, mi voz resonando en cada rincón del salón. «Porque yo sé perfectamente lo que cuesta perder una». Hace 5 años, mi hijo de 7 años murió en un pasillo de un hospital público por falta de recursos. Hice una pausa. Busqué con la mirada la mesa del rincón donde estaban sentadas mi madre y mis hermanas. Las encontré. Estaban rígidas, presintiendo el desastre. Muchos dicen que la familia es lo más importante, continué, caminando lentamente por el escenario. Pero aprendí que la sangre no te hace familia. A veces, los monstruos más despiadados comparten tu propio ADN. Hice una seña a la cabina de control. La pantalla gigante detrás de mí se encendió. Apareció, en alta definición, la factura de los gastos de la boda de Victoria en Madrid. $500,000 desglosados. Flores, champaña, vestidos. A su lado, apareció la cotización del hospital que necesitaba Mateo, por $100,000, con un gran sello rojo que decía, denegado. El salón estalló en murmullos de asombro y horror. Los rostros de los invitados se voltearon hacia la mesa de mi familia. Doña Carmen se tapó la cara con una servilleta. Mientras mi hijo agonizaba, las mujeres de mi familia, las mismas que hoy están sentadas en la mesa 42, brindaban en un yate en Ibiza, dije con frialdad. Y cuando intenté buscar ayuda del público en Internet, mi propia hermana mayor orquestó un fraude para bloquear las donaciones. La pantalla cambió. Apareció el vídeo de seguridad de mi oficina, sin audio, pero con subtítulos nítidos de la transcripción oficial. Era el momento exacto en que Elena firmaba su confesión, llorando y admitiendo el sabotaje. Mostré el documento notariado en la pantalla gigante. Fue una ejecución pública. Una masacre social. Nadie gritó, pero el rechazo fue masivo y aplastante. Vi el asco en los rostros de los millonarios que antes las adulaban. Valeria, que estaba en una mesa VIP, fingió indignación y se levantó, liderando un éxodo silencioso lejos de la mesa de mi familia.
Doña Carmen se levantó corriendo, tropezando con las sillas, seguida por Elena y Victoria, que lloraban escondiendo el rostro. Atravesaron el salón bajo la mirada condenatoria de cientos de personas. Salieron por la puerta trasera del hotel para no volver a pisar la alta sociedad mexicana jamás. Terminé mi discurso, se recaudaron millones de dólares para la fundación, y salí de la gala sintiendo una paz inmensa. Al día siguiente, temprano por la mañana, manejé hasta el cementerio. La lluvia caía suavemente, igual que el día del entierro. Caminé hasta la tumba de Mateo. Ahora tenía una lápida de mármol blanco preciosa, rodeada de sus figuras de dinosaurios. Me arrodillé en el pasto húmedo, toqué su nombre grabado en la piedra y sonreí. Una sonrisa real, desde el fondo de mi alma sanada. Ya está, mi amor, le susurré al viento. Mami cumplió su promesa. Ahora sí, ya puedes descansar en paz. Y yo voy a empezar a vivir. Gracias por quedarse y escuchar mi historia. Sé que es dura, y quizás algunos piensen que me excedí, pero cuando una madre pierde a su hijo por pura crueldad, las reglas cambian por completo. Espero que esto les haya conmovido de alguna manera, tal vez como un recordatorio para valorar a las personas que realmente están ahí para ti, no solo a las que comparten tu apellido. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación similar? ¿Donde las personas que se suponía que debían protegerte terminaron siendo tus peores enemigos? Cuéntame en los comentarios, los leo todos. Y oye, si llegaste hasta el final de este vídeo, eres parte de un grupo exclusivo. Lo llamo el Club del 1%. Deja un comentario con la letra W de ganador. Ese es nuestro código secreto para reconocer a las personas increíbles que me acompañaron hasta el último segundo de la historia. No olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que podamos conectar y compartir más historias la próxima vez. Cuídense mucho y recuerden, nadie los va a defender mejor que ustedes mismos. Nos vemos en el próximo vídeo.